Preview. 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 Organization y Ken Jewish Community. Es una idea del señor José Galicot con la conducción de Seji Oseri y Rebeca Sod. Les vamos a pedir, por favor, tres anuncios. El primero es que les pedimos que durante el primero y segundo segmentos de este webinar mantengan su cámara apagada, su micrófono y su cámara apagada, por favor. Ya el tercer segmento, nosotros les vamos a decir que prendan su cámara y su micrófono, quienes quieran participar y hacerles preguntas a nuestros invitados del día de hoy. También les pedimos que pongan su nombre en el recuadro para que Seiji pueda leer su nombre y darles la palabra o los saludos que quieran compartir. Y asimismo tienen en la parte de abajo el recuadro del chat. Ahí pueden también poner sus preguntas que Seiji las va a estar leyendo para poder hacérselas a Eitan. Y también en nuestro Facebook de José Galicot y en nuestro Facebook de Diario Judío, también ahí tenemos una transmisión simultánea y ahí mismo pueden dar sus preguntas. Así que le damos la bienvenida con mucho gusto al señor José Galicot, conductor. Le damos la bienvenida a Seji Oseri. Y le damos la bienvenida también a Rebeca Sod. Rebe, te quedas con el micrófono, por favor, prenderlo. Nuestros conductores para presentar a nuestro invitado, Eitan Fresner. Buenas tardes. Tengo el gusto de... No se escucha, Rebeca.
A ver ahora. Perfecto. Ok. Eitan nació en La Joya, California. Fue a preschool en Bethlehem. Desde kindergarten asistió a San Diego Jewish Academy hasta acabar high school. Eitan entró al Ken en Mini Maccabi y acabó siendo Madrid y por último Rosh Ken los últimos años. Eitan se enlistó en las IDF. No, lo oía bien con mis gestos. Dice iPhone. Creo que se está conectando al mío. Sí. Eitan se enlistó en las No. Fuerzas de Defensa de Israel el 11 de diciembre del 2020. Eitan fue parte de la unidad 202 de Sanjanim, paracaidistas. Al mismo tiempo fue Jovesh, médico de su unidad. No tiene nada que ver el ID y todo. Síguele, por favor. Sirvió por 2 años, 8 meses. Inmediatamente al término de su servicio fue llamado al Tzaf Shmone, reserva mandatoria a defender el Northern Border de Israel. Sirvió por 4 meses durante esta última guerra y gracias a Dios pronto regresará a Israel para comenzar sus estudios. Bienvenido, Eitan. Pues gracias. Hola, Eitan. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y usted? Tú eres de la unidad de San Janim, quiere decir de paracaidistas. Sí. ¿Es cierto que los paracaidistas son los que tienen más pegue con las chavas? ¿Es Pues- cierto que los paracaidistas tienen más pegue con las chavas de Israel? Es lo que dicen algunos, pero no sé si es cierto. ¿Cómo te va a ti? A mí me va bien, gracias a Dios. Ahorita tengo una novia que la conozco también en el ejército. Y acá contento de estar en casa, visitando a la familia, visitando a mis amigos, mis mejores amigos del Ken, de mi Kutzá, que están acá, Ilan Leisore, que Moisés Canarek, Sami Meta, acá estamos juntos y disfrutando esta época un poco más relajada, estar en casa, descansando de todo el ¿Cómo llegas a ir a Israel? ¿Cómo fuiste? ¿Cómo te metes al ejército? ¿La historia entera o nada más la última? Bueno, La historia entera. Cuéntanos todo. Te queremos escuchar. en corto crecí pues en una casa extremadamente sionista. Mis papás me llevaron a Israel varias veces. Tengo primos en Jerusalén, en Tel Aviv, en Shoam. Íbamos mucho en el verano a visitarlos. Eso junto con ir al Jewish Academy y al Ken me formó mi entidad judía y sionista. Y a los 16 años me fui yo solito a estudiar un semestre en Israel, en algo que se llama Alexander Moss High School in Israel. Es un semestre que aprendes de la historia de Israel, aprendes de todo, desde el Tanaj, desde Abraham hasta todas las guerras, Tzuk Eitan y lo que siguió. Y en ese viaje, en el medio del viaje, nos llevan a Polonia por la Marcha de la Vida. Y fue regresando de la Marcha de la Vida que decidí que para mí lo correcto era ir a servir en el ejército, en Tzal, y hacer aliyá. Decidí que ese era mi no algo obligado para mí, pero algo que yo me obligué a mí mismo, que era lo que quería hacer para cumplir con mis deseos para el futuro. ¿Qué te sacudió en Polonia? ¿Qué te llamó la atención? ¿Qué te sacudió? Creo que no fue especialmente Polonia, pero entender toda la historia del pueblo judío y cómo hemos sido perseguidos y nos han puesto la culpa y querido sacar de nuestros países en cada país que hemos estado por los últimos 2000 años, que entendí que la importancia del pueblo judío de Israel y de un país que es para los judíos, que va a defender a todos los judíos en todo el mundo, diciendo que ahorita en Estados Unidos lo podemos ver igual, como los judíos han llegado a cualquier país que han llegado y les ha ido bien en negocios, en arte y han sido parte del gobierno, pero en algún momento, tarde o temprano, siempre cambia la historia y nos empiezan a echar la culpa, nos empiezan a odiar y
es importante saber que no podemos ser pasivos, tenemos que ser dinámicos y saber defendernos. Y para mí la mejor manera de proteger al pueblo judío es tener un país que siempre se preocupa y sea una casa para todos los judíos del mundo. ¿Cómo fue tu actividad en el Ken? ¿Por qué fuiste Rosh Ken? Porque fui Rosh del Ken. Siempre me sentí extremadamente cómodo en el Ken, fue como una casa para mí, fue mi casa. Y me dio tanto el Ken, me formó tanto como persona, me dio tantos amigos, tanta familia, tanta comunidad, que sabía que yo quería dar de regreso, dar de vuelta. Y siendo Rosh Ken, sentía que yo que podía hacer la diferencia más grande y dar lo más de mí posible. Y así fue que entendí que había la oportunidad de ser Rosh Ken, me puse al frente, di mi nombre y me escogieron. Y fue una experiencia increíble. Sentí que fue lo mejor que podría haber hecho para el Ken y en el Ken y para mí mismo. ¿En qué trabajan tus papás? Mi papá es dentista en La Joya y mi mamá fue psicóloga muchos años y ahora ha voluntarizado en muchísimas organizaciones con niños, ha trabajado en mi escuela, ha hecho eventos y fue mamá de mí y de mis hermanas toda la vida. ¿Cuántas hermanas tienes? 2 hermanas, Dalia, de 26 años, está en su tercer año de medicina en Riverside, y mi hermana Yael es periodontist en Dallas, 2 doctoras. ¿Ella es doctora? Acabando de estudiar las 2, pero son doctoras. Ah, muy bien. ¿Y tú qué piensas estudiar? Yo ahorita no he decidido al 100%, pero creo que voy a estudiar en Political Science y Environmental Science, los dos. Es a lo que ¿En qué escuela piensas estudiar? Estoy pensando estudiar en Israel, en la Universidad de Tel Aviv o en Reichman, en Herzliya. Le voy a pedir a la señora Sus que te haga una pregunta. Claro que sí. Mi pregunta, Eitan, es ¿de dónde sacaste la fuerza para tomar la decisión de ser Hayal Boded, soldado solitario? Creo que la fuerza vino más, no en la decisión de hacerlo, porque cualquier persona puede tomar la decisión, pero de poder cumplirlo y acabarlo. Porque el hacerlo, siento que decidir hacerlo era lo que se sentía correcto para mí. Mi familia me apoyó, aunque fue un proceso, en general el apoyo de todos, porque es muy difícil. Fue decisión tan grande para mí como fue para mis hermanas y para mis papás, dejarme ir, entrar a un lugar que sabían que iba a ser peligroso, pero me dieron mucha fuerza sabiendo que tenía todo all of the support of my parents and of my sisters, knowing that they were going to be there for me. Para mí fue lo que me dio la fuerza, saber que estaba haciendo algo por el bien mío, de mi familia y de mi pueblo. Entonces eso es lo que me dio la motivación y la fuerza. Y sí, Seki. ¿Me escuchan? Sí, Sí. ¿verdad? escuchamos. Eitan, todo esto del ejército, yo me acuerdo cuando eras bueno, porque yo conozco a Eitan desde que estaba muy chico, tengo la fortuna de conocerlo en todas sus etapas. Me acuerdo que te te llama mucho la atención las cosas del ejército. Me acuerdo que tus cumpleaños era de soldado, pero de Israel. Desde muy chiquito tenías eso, ¿verdad? ¿Tú crees que eso te influenció mucho en que quisieras estar en el ejército? Y mi segunda pregunta es, una vez que llegaste allá, el acoplarte a una realidad que no era la tuya, ¿qué tan difícil fue? ¿Me entiendes la pregunta, verdad? Entiendo la pregunta, sí. Adelante, Para gracias. contestarte la primera pregunta, seguro me influenció mucho desde chiquito. O sea, siempre que habían Hayalim que venían de fuera y venían a San Diego, mi mamá siempre los traía a nuestra casa, se quedaban con nosotros. Veía a mis primos que vivían en Israel en el ejército y creciendo con esa normalidad me influenció y me hizo verlo como algo normal, no como algo tan extremo, tan diferente. Siempre crecí con esa realidad.
pero ya de más grande que lo decides hacer, obviamente se vuelve una realidad completamente diferente. Y la segunda pregunta, ¿cómo fue acostumbrarme? ¿Cómo fue entrar a ese... O sea, los israelíes toda su vida están preparados mentalmente para entrar al ejército a los 18. Y nosotros, pues obviamente no. Y de repente decir, me voy a hacer el ejército a una cultura ciertamente un poco diferente y a una manera de ver diferente. ¿Cómo fue para ti acostumbrarte? ¿O no tuviste un culture shock o algo así? Cuando llegué a Israel hice un programa que se llama Garin Sabar y al llegar a Israel vives 4 meses en un kibutz y te ayudan a adaptarte, a ver todos los cambios y todo el proceso de entrar al ejército. Pero ya que entras al ejército, ya es, o sea, you're on your own, right into the deep end. Y sí, es muy difícil. Con el idioma fue de las cosas más difíciles. Todos, no solamente aprendiendo un idioma nuevo, pero un idioma nuevo que es en lengua militar, o sea, cosas muy específicas que no tienen nada que ver con el día a día. Y también el estar en la noche, ya acabó el día y todos están platicando y haciendo chistes y es en hebreo y hablan de cosas de cuando eran chiquitos y no te puedes relacionar. Es difícil el pasar esa etapa, es difícil hasta que ya te sientes parte de completamente. Y también no pienses que todos te aceptan, qué buena onda que viniste, qué padre, no, te dicen, estás loco, ¿por qué te viniste de Estados Unidos para acá? ¿Qué haces? ¿Por qué harías algo así? Y sí hubo un poco de un culture shock al principio, pero te vas acostumbrando y te vas integrando a la sociedad, a la gente, te vas conectando y la gente te va entendiendo a ti por qué viniste y al final tú como viniendo de fuera los haces más sionistas a los israelíes, los haces sentir más, more proud of themselves than they were before, porque traes algo diferente, les traes otra perspectiva. Pero el acostumbrarte es difícil, el estar lejos de tus papás, de tu familia, de tu comunidad. Una comunidad te ha querido tanto y te ha criado. Y sí, fue un cambio muy difícil, muy intenso, pero para mí, gracias a Dios, fue un cambio importante, que me fue bien. No, no, no contestes nada que te pueda implicar, pero te voy a preguntar un poco de Gaza. ¿Has estado en Gaza? Yo no he estado en Gaza. ¿No? No has tenido oportunidad de estar ahí. ¿Dónde estabas el 7 de octubre? Yo el 7 de octubre, en realidad tenía que haber estado en la fiesta, en la Nova. Había comprado un boleto. Y esa misma noche había decidido irme a casa de unos amigos al final en vez, porque me iba a ir de viaje. Yo el 8 de octubre tenía un boleto para Tailandia para viajar, entonces decidí irme a casa de unos amigos a dormir y me desperté ahí el 7 de octubre a cohetes y a mis amigos amiga que estaban en el ejército los llamaron directamente de vuelta. Yo me fui a casa de un amigo en Herzliya, vimos las noticias por 2 horas y ya para las 3 de la tarde ya me habían llamado al norte. Y desde el 7 de octubre hasta el 28 de febrero estuve en el borde con Líbano, en el norte. ¿Cómo es el borde? ¿Cómo se vive en la frontera del Líbano? Que es el enemigo ahí escondido de Hezbollah. Es muy complicado, es muy difícil mentalmente. No sé si saben todos, pero hay más de 100,000 ciudadanos israelíes que están fuera de sus casas en el norte. No, que toda la gente que vive a menos de 10 kilómetros del border con Líbano tuvo que evacuar su casa y ya van casi 6 meses fuera de sus casas. Y básicamente la mayoría de los reservistas, los Miluim, tuvieron que ir a muchas unidades, fueron a tomar postes en el norte, porque lo que tenía miedo Israel era en realidad que iba a entrar Hezbollah el 7 de octubre también, como entró Hamas, y que iban a entrar y iban a entrar hasta el Kinneret, iban a matar a miles de personas. Entonces la primera reacción de Tzal fue mandar a muchos reservistas al norte, más de
5 veces lo que hay normalmente. Y la realidad ahí es bastante difícil porque no queremos empezar otra guerra ahí, de lo que yo entiendo, pero también tienes a más de 100,000 personas no viviendo en sus casas y no los podemos regresar a sus casas hasta que esté seguro. Y ellos constantemente están mandando no sé, Proyectiles. sí, misiles en contra de tanques y están atacando casas y postes militares. Y han habido un par de ocasiones que han tratado de cruzar la frontera. Y es muy nervioso ahí arriba porque cada acción nuestra una acción chiquita puede llegar a una guerra enorme con Hezbollah y con Irán. Y es muy sensible la situación ahí arriba. ¿Cómo sientes cómo es la vida cotidiana allá en el norte? ¿Cómo es un día? Platícanos un día tuyo, Como Hayal, como soldado. depende del día, obviamente, pero te puedes estar la mayoría del tiempo estás despierto durante la noche, haciendo todo tipo de cosas que no te puedo contar. Pero durante el día estás cuidando, tenemos muchas cámaras en toda la frontera, estamos entrenando, aprendiendo de nuestro enemigo y tratando de mantener el moral alto entre los amigos, jugando barajas. Estuve con reservistas, entonces toda mi unidad eran chavos de 23 años hasta los 40 y estando con los más grandes, eran como papás o hermanos grandes, nos enseñan fotos de sus hijos, nos enseñan de sus negocios, vacilando, hablando. Así son nuestros días, pasando el día y en las noches trabajando, básicamente. ¿Eres bueno para el póker? No malo. Señora Sot, por favor. Yo te quería preguntar tu sentimiento cuando estalló la guerra. Tú no habías recibido la educación mental que tenían todos los soldados. Tú eras un Hayal Bodet solitario. ¿Sentiste mucha presión o te sentiste identificado como para poder luchar en ese momento por el Estado de Israel? Porque había una diferencia de educación emocional entre tú y la gente y los compañeros soldados que estaban allá contigo. Y yo me sentí completamente, lo voy a contestar en inglés. I felt completely obligated to go. I felt completely proud and very, like there was no doubt in my mind that that's what I needed to be doing. That's exactly what had to happen. Y el 7 de octubre fue un día muy existencial. It was like an existential day for the Jewish people, porque si en ese momento Hezbollah, y Irán y Egipto y Jordania hubieran decidido, ok, vamos a atacar todos juntos, o sea, nuestra realidad hoy podría haber sido muy diferente de lo que es. Y yo creo que cada israelí y cada judío entendió eso, que este momento no es algo chiquito, es algo enorme. Nos están atacando como judíos y nos tenemos que defender. Tienes que agarrar lo que puedas, lo que sea, un cuchillo, lo que tengas en tu casa, e ir a defenderte, porque entraron a casas, se llevaron a bebés, se llevaron a nuestros viejitos y se los llevaron a Gaza y los mataron. Y no tenía ni la menor duda que necesitaba ir y defender a mi país. No me cae, o sea, ni lo pensé, ni por un Seji, segundo. Gracias, Eitan. Seji, ¿Me oyen? sí. Es que, disculpen, pero es que estoy aquí en mi automóvil y No, se me no, va no. se me va la señal. Ok, Eitan, yo quería preguntarte hablaste un poquito de la moral de la gente. Ese día, pues vimos nosotros mucho, o sea, cómo era el ambiente que se vivía dentro de tu unidad. Digo, decías que todos estaban apoyándose a todos los demás, pero
la moral era muy alta. ¿Y cómo viste a la población en general en esos momentos en Israel? Muy unida, ¿te sorprendió lo que viste? ¿Te esperabas algo así? Y bueno, cabe destacar que tú ya eres reservista, ¿no? Sí. ¿Ese primer día dices o en general? En general, como tú estás oyendo todo esto de Israel, hay un momento histórico terrible, y tienen que responder. ¿Y cuál es la Muchísima comida, 3 veces al día, nos traían ropa, calcetines. Era